Bien, buenos días. Vamos a dar unos minutos para que terminen de ingresar los participantes. Tenemos más de 500 personas inscritas para el panel virtual del día de hoy. A todos los que están ingresando, bueno, bienvenidos a este panel virtual que hemos organizado y que estará a cargo de los sacerdotes, el padre Miguel Arza y el padre Ricardo Bazán. Gracias por acompañarnos. Estaremos con ustedes hasta la 1:30 de la tarde. Vamos a esperar unos minutos para que puedan ingresar todos. Llevamos 88 participantes, se han inscrito de todo el Perú y también de ciudades del extranjero. Y bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar sobre el matrimonio canónico y también sobre cuáles son esas novedades de los procesos de nulidad, ¿no? Y cómo acompañar a todas las personas bautizadas que están atravesando una situación llamada irregular, y los padres nos darán justamente estas pautas para ayudar a algunos familiares o amigos que puedan necesitar algún tipo de consejo. Bien, este panel está organizado por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura y tiene como título La reforma de los procesos de nulidad matrimonial y el acompañamiento espiritual a las personas divorciadas y vueltas a casar civilmente. Estará a cargo del padre Ricardo Bazán y el padre Miguel Arce. Es un panel además que viene siendo organizado por la maestría en matrimonio y familia del Instituto de Ciencias para la Familia, que ya está en una segunda convocatoria abierta. Al final del panel les daré los detalles para todas las personas interesadas que quisieran cursar la maestría. Y bueno, el día de hoy también nos acompaña la profesora Susana Mosquera, quien será la moderadora de este panel virtual. Ella es profesora de la maestría en matrimonio y familia. Además es profesora de pregrado de Derecho Internacional Público y Derecho Eclesiástico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Es doctora en Derecho con mención de doctorado europeo por la Universidad de La Coruña y licenciada en Derecho por la misma universidad. También es autora de diversos artículos especializados y libros, como por ejemplo La constitucionalización de los tratados de derechos humanos en el Perú y el derecho fundamental de libertad religiosa. Bienvenida Susana, muchas gracias por acompañarnos y te dejo con la moderación. Gracias. Gracias, Gloria. Un saludo a todos los que están incorporándose a esta actividad. Es para mí sumamente interesante poder estar como moderadora y les voy a presentar, sin solución de continuidad, a quienes serán los expositores. Vamos a comenzar con el padre Ricardo Bazán. Él es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Italia, pero es también egresado de la Facultad de Derecho, es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. En este momento está incorporado como capellán en la universidad, en la Facultad de Derecho, y dicta el curso de Derecho Matrimonial Canónico, justamente la temática que van a ver hoy, y también cursos de teología en la facultad. Y ha realizado una investigación justamente para obtener su grado de doctor en Derecho Canónico con el tema la fórmula de dudas, marco general, cuestiones preliminares y regulación en el sistema del motu proprio mitis iuris dominus Iesus, presentada en Roma el año pasado y sé que con honores y excelencia. Entonces, les dejo con el padre Ricardo Bazán y yo iré tomando nota de las preguntas que puedan tener en relación a su exposición. Gracias. El siguiente ponente sería el padre Miguel Arce. Él también es doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra, España. Tiene estudios en Filosofía, en Sagrada Teología, en el Studium Generale de la Prelatura del Opus Dei, en el Colegio Romano de la Santa Cruz en Roma. Es ingeniero industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es expositor en numerosas oportunidades en temas sobre matrimonio y familia y talleres en distintas instituciones civiles y eclesiásticas, tanto en Lima, en Piura, en Arequipa, en Tacna, y actualmente se desempeña como juez único y vicario judicial del Tribunal Eclesiástico de Piura, y verán ustedes que esta es una labor sumamente importante que nos va a trasladar con su exposición. Muchas gracias al padre Miguel Ángel. Comenzaremos entonces la exposición con el padre Ricardo. Ok, muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes, ya estamos
a mediodía y vamos a empezar con esta exposición. Voy a compartir la presentación que he trabajado para esta sesión de hoy. Entonces, antes quería hacer una pequeña una observación, ¿no? O dos observaciones. La primera es que, en efecto, vamos a hablar sobre el matrimonio. Es un sacramento. Y es bueno recordar que se trata de un sacramento con algunas particularidades. ¿Por qué? A diferencia de los otros sacramentos de la Nueva Alianza, es un sacramento que como institución ya existía. El matrimonio ya existía antes de que Jesús lo elevara a la categoría de sacramento. Y eso es lo que justamente hace que estemos aquí hablando sobre el matrimonio, sobre los procesos de nulidad, en qué consisten, porque siendo una institución previa, es una institución que nace a partir del consentimiento, vamos a llamarlo así, con el término jurídico, de las partes, de los cónyuges, los que se casan, ¿no? Entonces, por eso les quería hacer esta pequeña advertencia, porque justamente vamos a hacer una exposición jurídica, con lo cual muchas veces hablaré del matrimonio con esa terminología, como pacto conyugal, consentimiento, vínculo, que tal vez algunos no estamos habituados, acostumbrados a escucharlo de este modo, ¿no? Y la otra es simplemente que yo quería añadirle, y por eso le he puesto ese título a la exposición, de la reforma del Papa Francisco, porque se trata en efecto de un cambio que ha introducido el Papa Francisco en el año 2015. Llevamos a cumplir casi 5 años desde esta reforma, que son pocos años. En la Iglesia las reformas se cuentan por siglos, diríamos, ¿no? Entonces, se trata en efecto de hablar de la reforma del Papa Francisco de los procesos de nulidad matrimonial. Yo iré explicando algunos términos que pueden ser muy técnicos, muy jurídicos, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el contexto? Creo que es importante ver cómo nace esta reforma. Y son los dos sínodos que el Papa Francisco convocó en el año 2014 y 2015. El sínodo de los obispos, un sínodo extraordinario para preparar el sínodo ordinario. Las asambleas de los obispos, los sínodos, tienen una periodicidad, pero en este caso el Papa Francisco, viendo que la institución de la familia es una institución que últimamente se encuentra, digamos, en un proceso, un estado bastante, con muchas dificultades, muchas veces atacada, en unos casos con algunas dificultades que se presentan. Entonces ha visto necesario para convocar esos dos sínodos. El primero, del 2014, titulado Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización hoy en día. Y el sínodo ordinario, la vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el mundo contemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que nos importa o qué nos interesa a nosotros de estos dos sínodos para lo que estamos hablando hoy? Es aquella petición que hicieron los obispos en la asamblea ordinaria del 2015, y es la siguiente: la necesidad de hacer más accesibles y ágiles, posiblemente totalmente gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento de los casos de nulidad. Esta propuesta del Sínodo del 2015, obviamente es algo que ya se encontraba en las propuestas del 2014. Entonces, esto hace que el Papa Francisco modifique, en efecto, los procesos de nulidad matrimonial. Ya desde el año 2014 se venía trabajando en qué consistiría esta reforma. Se constituyó una comisión para ello. Y es así que se da esta reforma del Código de Derecho Canónico. En la Iglesia, el derecho canónico se rige como norma general por un código, el Código de Derecho Canónico del año 83, junto con una instrucción que diríamos tiene la categoría de reglamento, Dignitas Connubii, que es del año 2005, y que eran los elementos que hasta el 2015 se utilizaban para regular los procesos de nulidad matrimonial. Pero en el año 2015 el Papa Francisco, con este motu propio, es decir, una ley, una norma con rango de ley, modifica el Código de Derecho Canónico en una parte, no en todo, en lo que se refiere a los procesos de nulidad matrimonial. Entonces, no es de que lo anterior haya quedado derogado, sino que ha quedado modificado, ¿ok? Que es un poquito lo que vamos a esbozar el día de hoy. Entonces, diríamos que estas son las herramientas con las que se trabajan hoy en día, ¿ok?
en primer lugar. Entonces yo quería primero hablar de la pastoralidad del derecho canónico, creo porque el Papa Francisco, en la introducción de la norma, conocida como el proemio, diríamos que nos quiere contar por qué ha hecho ese cambio. Y también da unas líneas guía para que se realicen esos procesos de nulidad matrimonial. Entonces, en uno de los puntos del proemio de la norma, del Mitis Judex, nos dice: en total sintonía con dichos deseos, es decir, la propuesta del sínodo, he decidido dar, mediante este motu propio, disposiciones con las que se favorezca no la nulidad de los matrimonios, es muy importante, sino la celeridad de los procesos y no en menor grado una adecuada sencillez. Es decir, que en este caso, el Papa Francisco resalta cuál es la finalidad de la reforma, la celeridad y la sencillez de los procesos. O sea, que sean más accesibles, más fáciles, porque es verdad, muchas personas tal vez no tienen idea de que existen procesos de nulidad matrimonial, ¿ok? O si saben, pues al pensar en tribunales, uno inmediatamente puede decir, uy, un tribunal, mejor no voy, toma mucho tiempo, seguramente uno tiene que hacer un gasto económico. Entonces son cosas que a nosotros, a las personas, nos pueden llevar a pensar que mejor no acceder a esos procesos. Entonces la reforma va en esta línea. Y también para ello utiliza esos dos grandes, esa gran ley que existe en la Iglesia y sobre todo en el ordenamiento jurídico, que es la salus animarum, es decir, que todo lo que se hace en el derecho de la Iglesia, el derecho canónico, tiene como finalidad la salvación de las almas. Es decir, están pensando en las personas, en esa salvación, que puedan acercarse a Dios, que puedan salvarse, por supuesto. Entonces, y junto con otro principio, que es el principio quam primum salva justitia, es decir, vamos a traducirlo de un modo muy libre, y es: justicia que tarda no es justicia. Es decir, si yo tengo que esperar 5 años, 6 años, para poder tener una sentencia que se pronuncie sobre mi matrimonio, si es válido o no, pues entonces es mucho tiempo, 5 años, 6 años, 8. A veces me he encontrado con sentencias que han tomado 10 años en pronunciarse, ¿no? Entonces, esto es lo que se encuentra, digamos, como grandes pilares en la reforma del Papa Francisco. Y continúa el Papa, dice: alimenta el estímulo reformador el enorme número de fieles que, aunque deseando proveer a la propia conciencia, con mucha frecuencia se desaniman ante las estructuras jurídicas de la Iglesia, a causa de la distancia física o moral. Es decir, pues una persona que en efecto se encuentra en una de las situaciones que hemos comentado al inicio de la exposición, es decir, una persona que está casada, que en un momento determinado en ese matrimonio ha habido dificultades, se han separado o se han divorciado, y pasado el tiempo se encuentra en otra relación, por ejemplo, de convivencia, o se ha vuelto a casar civilmente. Entonces nos encontramos con una circunstancia en la cual no puede acceder a los sacramentos, justamente porque hay un vínculo previo, y se encuentra ahora en una segunda relación. ¿Ok? Entonces, es lo que el Papa se refiere con proveer a la propia conciencia. Es decir, yo quisiera vivir la plenitud de la vida cristiana, poder acceder a todos los sacramentos, ¿no? Pero tengo esta dificultad. Entonces el Papa piensa en esto justamente. Entonces, pero dice, no solamente esto desanima, sino desanima esas grandes estructuras que uno se puede encontrar, como las jurídicas, ¿no? Por tanto, continúa, la caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia como madre se haga accesible a los hijos que se consideran separados, que se consideran porque no es de que estén separados, siguen formando parte de la Iglesia. Y así, continúa el Papa, dice que hecho esto, sin embargo, siguiendo las huellas de mis predecesores, los cuales han querido que las causas de nulidad sean tratadas por vía judicial y no administrativa. Eso es muy importante porque en un momento hubo la propuesta de que las causas de nulidad sean hechas a través de una vía administrativa, incluso que los párrocos pudieran encargarse de esto. Pero el Papa Francisco ha visto que no. ¿Por qué? Uno, porque a lo largo de siglos en la Iglesia se ha hecho así. Y no porque se ha hecho así porque sea una tradición, sino porque justamente el modelo jurídico es un modelo que garantiza ¿qué cosa? La indisolubilidad del matrimonio. Porque nos estamos jugando aquí en un tema muy importante, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no?
no porque lo imponga la naturaleza de la cosa, del matrimonio, sino más bien porque lo exige la necesidad de tutelar al máximo, en el máximo grado la verdad del vínculo sagrado. Y eso se asegura precisamente con la garantía, con las garantías del orden judicial. Aquí el Papa pone las bases de la reforma, pone las bases de todo el proceso judicial de nulidad matrimonial. Entonces, continuando, ¿qué es un proceso de nulidad matrimonial? Creo que es importante dar unas definiciones para que podamos hablar todos el mismo lenguaje. Y es lo siguiente, ¿no? Cuando a veces me encuentro con que hay personas, ven que soy sacerdote, se acercan y me hacen una consulta de justo de esos temas. Tengo una persona conocida, una prima, un primo, que se encuentra en esa situación. A mí me han dicho que se le puede dar la nulidad o le pueden anular su matrimonio. Usted sabe algo, ¿no? Entonces uno se encuentra con esta idea y justamente quería allí resaltar que se trata de procesos declarativos. Es decir, no son procesos que crean o extinguen una situación, sino que declaran algo que ya existe, que es justamente responderle a la pregunta, ¿existe o no existe matrimonio? ¿Es o no es un matrimonio válido? Es decir, que no es que a través de esa sentencia uno se pueda divorciar, diríamos, a la católica, ¿no? Porque de hecho en la iglesia, en el sacramento del matrimonio, no existe el divorcio. Pero tampoco es de que se anule, ¿no? Es como que con la potestad que tiene el Papa, pues lo que hace es anula mi matrimonio. En este caso, lo que estamos haciendo es ver que al inicio de ese matrimonio hubo un vicio, hubo un problema que hizo o que tuvo como consecuencia que no hubiese un matrimonio verdadero. Y ahora vamos a explicar brevemente cuáles son esos vicios. Son esos vicios, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de nulidades matrimoniales, estamos hablando de un matrimonio, de un vínculo matrimonial que es inválido, que no llegó a nacer. ¿Ok? Y ahora vamos a explicar en cómo es esto. Para esto tenemos que ver cuáles son esas causales o capítulos de nulidad que están previstos por la ley, no de manera arbitraria, sino porque en este caso se tiene que ver la naturaleza de esa declaración. Es decir, eso que uno ve cuando uno asiste a una boda, a un matrimonio, en el cual los cónyuges intercambian esos votos, es realmente el intercambio del consentimiento, esa voluntad de casarme, esa voluntad de casarme con esa persona, pues con fulanita, porque quiero que sea mi esposa, ella que quiere que sea su esposo, esa conyugalidad, ¿ok? Pues en esa mutua donación, eso es justamente el objeto de lo que yo quiero para toda la vida, uno con uno y para toda la vida. Entonces, podemos encontrarnos con ciertos problemas en esa manifestación de voluntad. Entonces, aquí nos vamos a centrar en los efectos, es decir, poder o no poder contraer un matrimonio. Es decir, cuando se da una sentencia de nulidad en favor de la nulidad, es decir, este matrimonio es inválido. ¿Qué significa eso? Significa que las personas, los que eran cónyuges, pues realmente no eran cónyuges y por tanto podrán volver a casarse dentro de la iglesia, porque no existió un matrimonio. No es de que se haya disuelto el matrimonio, no existió. Pero para eso es necesario una declaración judicial de la iglesia. Por tanto, insisto nuevamente, no se trata de equipararlo al divorcio o a la anulación, sino que es la nulidad, comprobar si algo se dio o no se dio, o sea, es decir, no existió. Y creo que es bueno, digamos, repasar un poquito cuál es esa estructura del matrimonio como un acto jurídico. Por eso les decía que el derecho, vamos a utilizar términos jurídicos, es decir, y el derecho es poco romántico, ¿bien? Utilizamos estos términos tal vez un poco más fríos, ¿no? Y es que, como decía al inicio, ¿no? El matrimonio es una institución que existía antes de que Jesucristo la elevara a sacramento y que nace justamente por unas partes, los cónyuges, los contrayentes, varón y mujer. Por eso es importante ver la capacidad de los cónyuges. Luego, que los cónyuges emitan un consentimiento matrimonial válido. Es decir, que digan, yo, fulanito, quiero casarme contigo, fulanita, que seas mi legítima esposa, serte fiel en la salud, en la enfermedad, etc., ¿no? Y viceversa, ¿no? Y luego la forma
la forma que debe tener ese matrimonio, esa manifestación, que no consiste en los arreglos florales, que no consiste en la música, no. Es una cuestión de cómo se manifiesta ese consentimiento. Ya vamos a enumerarlos rápidamente, ¿no? Por tanto, ¿cuáles son las causales de nulidad? Las causales de nulidad surgen justamente de estos tres elementos: capacidad de los cónyuges, consentimiento matrimonial válido y la forma del matrimonio. Por tanto, ¿cuáles son? Yo voy a pasarlas rápidamente. Ya en las preguntas, si desean, podemos, diríamos, ahondar un poco más en cada una de ellas, ¿ok? Entonces, en primer lugar, capacidad de las partes. O sea, si no son capaces, o sea, incapacidad de las partes, hay una incapacidad para poder casarse, justamente, ¿no? O sea, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes, legítimamente manifestado entre personas hábiles, que nadie puede suplir. Es decir, a mí, por ejemplo, en este caso sacerdote, nadie me puede obligar a casarme. A los que están aquí viendo, siguiendo esta exposición, y que son solteros, nadie les puede obligar a casarse. Por tanto, ¿en cómo se manifiesta esto? En primer lugar, cuando hay, por ejemplo, una falta del suficiente uso de la razón. ¿Ok? Es decir, que se espera que una persona tenga una posesión de la suficiente voluntad libre y racional para darme cuenta qué es lo que voy a hacer. ¿Ok? Por tanto, que el contrayente si no tiene un dominio de sus facultades sensitivas, intelectuales, volitivas, para poder emitir un consentimiento humano válido, tenemos un problema. Y así nos podemos encontrar con casos de una persona con retardo mental, una lesión cerebral, o ya cuestiones que pueden ser pasajeras, pero que inciden justamente en esa capacidad. Estado de ebriedad grave, o sea, es decir, si yo me tomé una copa de vino antes del matrimonio, eso no significa que mi matrimonio sea inválido, porque creo que una copa de vino no hace tanto daño, ¿no? Sino que es un estado de ebriedad grave, ¿ok? Intoxicación grave, sustancias psicotrópicas, etc. Bien, otro caso de incapacidad. Ahora les pido disculpas porque está pasando una orquesta de estas que van por las calles tocando, así que a lo mejor no se oiga bien. Grave defecto de discreción de juicio. Es decir, se espera que la persona tenga un grado de madurez que le permita tener un gobierno libre y racional de sí mismo, bien, de sus propios actos, para que justamente sea capaz de donarse, es decir, que se dé cuenta de que se está casando, que no es cumplir únicamente con una formalidad, ¿no? Porque mi esposa quiso, porque mi abuelita, que era católica, no. Implica que tú tengas una capacidad de gobierno, es decir, yo sé que me estoy entregando a esa persona. Bien, perdón, sí, vamos al siguiente. Incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Es decir, cuando el sujeto tiene una incapacidad en su estructura psíquica, de tal manera que no le impida cumplir con esos deberes esenciales del matrimonio. Pero no puede ser cualquier tipo de incapacidad. Tiene que ser grave, tiene que ser de naturaleza psíquica, y de que esa incapacidad sea, perdón, y que ese problema psíquico sea lo que cause la incapacidad, ¿no? No es que ahora no se encuentre en una situación económica para asumir las obligaciones propias de un matrimonio. No, eso no es. ¿Ok? Es una cuestión psíquica grave, ¿no? Como enfermedades mentales, anomalías psicosexuales, trastornos de la personalidad, por ejemplo. Esto lo que se refiere a la capacidad de las partes. Luego encontramos el consentimiento. Por ejemplo, si alguien simula el matrimonio. Por ejemplo, me quiero casar con tal persona porque a mí me interesa obtener la nacionalidad norteamericana, ¿no? O realmente yo me caso, pero sin tener hijos. No queremos tener hijos. O nos casamos, pero vamos a probar los primeros 5 años a ver qué tal nos va. Eso no es matrimonio. Estás simulando casarte por la iglesia, pero eso no es matrimonio. ¿Ok? Un error de derecho o de hecho. ¿Ok? Y para eso es muy importante que la persona... Ahora seguro vuelve a ingresar. Pero tal vez, Susana, puedes hacer un recuento de lo que le he ido explicando mientras esperamos. Sí. El padre está un poco contándonos las causales que jurídicamente están establecidas para poder dar apertura a ese proceso y analizar si verdaderamente en el momento en que se celebró ese matrimonio los contrayentes reunían requisitos esenciales de consentimiento y de capacidad.
ahora justo nos ha dejado en el análisis del error. Hemos visto la incapacidad, hemos visto la simulación, ahora entra en el error, y el error es ahora mismo una de las causales más frecuentemente aplicadas, porque la regulación civil en muchos países se ha superpuesto sobre la regulación canónica, y uno cree que el derecho canónico funcionaría igual que la regulación del Estado, y esta no es la práctica. El derecho canónico es una regulación universal, es la Iglesia de todo el mundo y tiene unas causales muy distintas a las del derecho civil. Por tanto, ese será el punto donde el padre Ricardo nos regrese referido al error. Así es, muy bien. No, bueno, está todo Lima conectado, imagino, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se espera de una persona que sepa sobre en qué consiste el matrimonio? Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. Entonces, esto es lo mínimo que se espera que una persona sepa, ¿ok? Con lo cual, uno si no puede deducir que no lo sabe, sobre todo desde la pubertad, ¿no? Pero podemos encontrarnos casos que no se sepa, ¿eh? Bueno, esto es más profundo, ¿no? Vamos a pasarlo. Luego está el error doloso. Yo engaño a una persona para que pueda casarse conmigo. ¿Bien? La violencia y el temor también es una causal de nulidad. Hay que ver en qué modo afectan que yo me case o no me case. Condiciones de futuro. Yo digo, me caso contigo siempre y cuando tú cumplas con esta condición dentro de 5 años. Entonces, eso no, porque el matrimonio no es una cuestión que se pueda supeditar, que se pueda como congelar, ¿no? Es, ahora quiero casarme contigo para toda la vida. Y luego hay una serie de impedimentos, algunos que son de derecho divino, por ejemplo, que entre personas de la misma familia no se puedan casar. Por ejemplo, el abuelo con la nieta o entre hermanos. Son de derecho divino, derecho natural. En cambio hay otros que son de derecho eclesiástico que sí se pueden dispensar, ¿no? Aquí simplemente los menciono, impedimentos de edad. El varón se puede casar a partir de los 16 años, la mujer a partir de los 14 años. Impotencia, en efecto, la impotencia absoluta es un impedimento. ¿Por qué? Porque el acto sexual es un modo a través del cual se perfecciona el matrimonio, que es una entrega de cuerpo y alma, ¿ok? Entonces, por eso, que es distinta la impotencia de la esterilidad, son cosas distintas, ¿ok? Impedimentos de vínculo precedente, una persona que está casada no puede volver a casarse. Alguien que es parte del orden sagrado, un sacerdote, un obispo, o que sea un religioso, cuando hay vínculos de consanguinidad, de afinidad, por ejemplo, con la familia de la esposa, del esposo, de pública honestidad, de parentela legal, rapto, son cosas que vienen ya de hace varios siglos, ¿no? Crimen, por ejemplo, mato a la mujer con la que estoy porque mato al esposo de la mujer con la que estoy saliendo para poder luego contraer nupcias. Eso no se puede. O disparidad y culto, ¿no? Entonces, y luego encontramos lo que se llama la forma canónica, es decir, que para poder contraer matrimonio válido, es importante que manifiesten ese consentimiento frente a un testigo cualificado, es decir, y además de los testigos, ¿no? ¿Y quién es el testigo cualificado? El testigo cualificado es un sacerdote, en este caso es el párroco o el obispo del lugar, ¿ok? El ordinario del lugar. Entonces, uno en principio se casa, contrae matrimonio ante el párroco de la parroquia de ambos o de uno de los cónyuges, ¿ok? Y si me quiero casar en otra parroquia o en esa iglesia bonita de la playa, pues se tiene que pedir un poder para que ese sacerdote, amigo o en otra parroquia pueda ser testigo cualificado. Es decir, cuando dos personas se casan, el término es correcto porque los dos cónyuges se casan, no los casa el sacerdote. Ellos son los ministros del sacramento, ¿ok? Entonces, he hecho este recorrido largo, tal vez, sobre el tema matrimonial, porque creo que es importante tener unas ideas, un mismo lenguaje, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado el Papa Francisco? Ya esto lo entenderemos más fácilmente. En primer lugar, ¿qué sucede? Antes del 2015, para que dos personas pudieran contraer, cuando uno empezaba un proceso de nulidad matrimonial, imagínense, ¿no? Tengo mi escrito de la demanda y digo, yo quiero ver si mi matrimonio es nulo
porque creo que nos hemos casado y mi esposo o mi esposa tenía una incapacidad, ¿ok? Entonces, en efecto, después de la primera sentencia, en la primera instancia, la sentencia dictamina que el matrimonio es nulo, ¿ok? Pero ¿qué pasaba antes? Pasaba que inmediatamente esa sentencia era elevada a una segunda instancia de revisión, en un procedimiento muy rápido, que tenía como finalidad confirmar o denegarlo, de tal manera que volvía a ser examinado. Entonces, ¿qué pasaba? Tengo mi primera sentencia, la de primera instancia, que dice que el matrimonio es nulo, sube automáticamente o subía automáticamente a la segunda instancia, y si la segunda instancia decía es nulo, a partir de ese momento la sentencia era ejecutiva, es decir, las personas, las partes pueden volver a casarse. Podría pasar lo siguiente también. Primera instancia me dice que el matrimonio es nulo, pero en la segunda instancia de revisión dice el matrimonio es válido. Yo, que soy el que ha empezado, que soy el demandante, apelo y vamos a una tercera instancia. Y la tercera instancia dice, en efecto, el matrimonio es nulo, con lo cual ya tengo dos sentencias en favor de la nulidad. Por tanto, es ejecutiva y se pueden volver a casar por la Iglesia. Entonces, esta era una obligación que estaba dictaminada desde el siglo XVIII, 1741, justamente para asegurar de que los tribunales más laxos examinaran con mucho cuidado los procesos de nulidad. Pero claro, ya con el tiempo, esto se fue convirtiendo en un obstáculo justamente para demorar más el proceso. Y justamente se decidió quitar esta obligación de la doble sentencia y continuar con el sistema ordinario, es decir, obtengo una sentencia en primera instancia que dice que mi matrimonio es nulo. Tengo un plazo para apelar y si en ese plazo nadie apela, la sentencia es una sentencia ejecutiva. Puedo volver a casarme. Pero si en el plazo de esos 10 días la otra parte apela, pues entonces nos vamos a una segunda instancia. ¿Ok? Entonces es un sistema ordinario. Y esto es un cambio muy importante porque esto hace de que el proceso sea más ágil. Pero pone mucha responsabilidad de parte de los jueces, de los tribunales eclesiásticos. Porque nuevamente, como señalaba el Papa Francisco, estamos ante una cuestión muy importante que es si el matrimonio es válido o no es válido. Si hay o no hay sacramento. Entonces, no es un juego, una cosa que nos estamos jugando, de hecho, pues, cosas muy importantes aquí, ¿no? Luego, Padre, sí, disculpe que le moleste, diríamos 5 minutos para finalizar perfecto. su parte. Muy bien, sí, ahora concluimos. Muchas gracias. Entonces, facultades de juez único, justamente con la finalidad de que en todas las diócesis haya un tribunal eclesiástico y que no es fácil encontrar canonistas, gente que sepa del derecho canónico. Existe la posibilidad de que haya solamente un juez acompañado por unos asesores y que también parte del tribunal esté conformado, incluso mayoritariamente, por jueces laicos, que no todos sean sacerdotes, ¿no? Entonces, esto hace de que sea más fácil constituir un tribunal que examine las causas de nulidad matrimonial, ¿no? Y no tener que constituir un colegio de jueces, que tal vez sea un poco más complicado, ¿no? Una investigación prejudicial, es decir, antes de empezar un proceso judicial, vamos a recibir a las partes, conversar, ver si se puede arreglar el matrimonio, si es nulo o no es nulo, y conviene empezar un proceso. Un proceso más breve ante el obispo, para casos en los cuales la nulidad es evidente. Por ejemplo, que uno de los cónyuges no estaba bautizado, por ejemplo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, se falsificó la partida de bautizo. ¿Bien? Modificación de los títulos de competencia, es decir, dónde empezamos la demanda, en mi domicilio, en el domicilio de ella, etc. La regulación de la apelación, y es una cosa más técnica, ¿ok? Pero que también busca hacerse más sencilla. Y finalmente, el vicario judicial como juez de la etapa postulatoria, es decir, una primera etapa en la cual nos encontramos únicamente con un juez que va a decir en qué consiste el proceso, por qué motivo vamos a examinar el matrimonio, porque a lo mejor uno de ellos es incapaces, porque habían señalado que iban a ser un matrimonio sin apertura a la vida, ¿no? Por ejemplo, etcétera, ¿no? Y luego después ya pasará al colegio de los jueces, al tribunal como tal, ¿no? Conclusiones. ¿Bien? Pues en primer lugar,
En efecto, se han hecho más rápido los procesos, es verdad. Bien, todavía es muy pronto para hacer una evaluación a fondo, porque han pasado 5 años. Pero por lo que últimamente hubo reuniones de los tribunales eclesiásticos en Italia, pues se nota una agilidad en los procesos matrimoniales, de nulidad matrimonial. Justamente para que las partes, los cónyuges, puedan tener certeza de la verdad de su vínculo o no. ¿Tengo un matrimonio válido o no es válido? Porque también uno tiene derecho a saber la verdad. En segundo lugar, lograr que aquellos cuyo matrimonio pues, haya fracasado o se encuentren en una situación no sacramental, por supuesto, encuentren una vía, un camino más accesible que les permita acercarse a la iglesia, vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo, vivir la plenitud de la vida cristiana, ¿no? Y esto es un modo, pero si tiene tantos obstáculos, pues difícilmente nos vamos a acercarnos, ¿no? Y finalmente, el Papa Francisco resalta ahí esa garantía de que se trata de procesos de nulidad que se encuentran bajo el principio de indisolubilidad del matrimonio. Es decir, el matrimonio es indisoluble, ¿ok? Entonces, y esto es importante y con eso concluyo, que cuando un matrimonio, en efecto, no acaba bien, no necesariamente es un matrimonio nulo, ¿ok? Que tenía un vicio al inicio. En cambio, un matrimonio nulo puede ser nulo porque en efecto haya algún, mejor dicho, es un matrimonio que podría fracasar, que podría romperse, ¿bien? Porque falta justamente uno de los elementos esenciales del mismo, ¿no? Pero creo que es muy importante aclarar esto, ¿no? Que si en efecto mi matrimonio puede que se haya acabado, no haya ido bien, por tantos motivos que pueden existir, muy humanos, muy comprensibles, no necesariamente será un matrimonio nulo, pero para eso pues tenemos esa etapa prejudicial, por eso debemos acudir a la iglesia, a alguien que sepa, que nos acompañe, que nos ayude, que nos asesore, por eso estamos de hecho teniendo estamos aquí en este panel, ¿no? Justamente para tener esa certeza, si mi matrimonio es válido o no, y se pueda declarar la nulidad del mismo. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Damos ahora la intervención al padre Miguel Arce, quien nos hará un complemento con su exposición y luego abriremos la ronda de preguntas que yo estoy tomando para cada uno de los ponentes. Padre Arce. Ahora ya, Muchas ahora. gracias, doctora Susana. Yo me voy a centrar más en el acompañamiento espiritual y ampliaré ese acompañamiento en lo jurídico, en lo médico, etcétera, que podemos dar y quiénes lo pueden dar, ¿bien? Entonces aquí empezamos con una presentación. Donde tenemos que hacer aquí algo, a ver. Y aquí tengo que abrir la página completa, aquí está. Muy bien. Entonces, bueno, la página de presentación que ya la han visto. Y entonces aquí tenemos el título, que lo hemos ampliado un poquito, ¿no? El título oficial es Acompañamiento Espiritual de las Personas Divorciadas y Vueltas a Casar Civilmente, ¿sí? El subtítulo recoge muy bien la idea de esta exposición. La iglesia ayuda a esos hijos suyos que sufren. Es decir, la iglesia es madre y lo que busca no es que las personas, digamos así, se porten bien, sino que esas personas descubran en la iglesia el amor misericordioso de Dios, que les pide y les ayuda para que sigan la voluntad de Dios y que puedan ajustarse según sus circunstancias a lo que Dios pide, ¿bien? Sin ir en contra, por supuesto, de la grandeza de la vida cristiana. Podemos comenzar con unas preguntas que al final las responderemos muy brevemente, porque van a caer por su propio peso. La primera, las personas divorciadas y vueltas a casar, ¿están excomulgadas o condenadas? ¿Pueden estar en gracia de Dios y recibir el sacramento de la confesión, la Eucaristía o la unción de enfermos? ¿Pueden ir a misa, rezar a Dios y participar en la vida parroquial? En definitiva, ¿pueden ser felices en la tierra y tener la esperanza del cielo prometido? En fin, preguntas vitales que muchas personas que se encuentran en las demás situaciones matrimoniales irregulares es como un cuchillo que se les clava. Claro que quieren vivir bien con Dios y buscan ayuda. ¿Qué nos dice el magisterio reciente? Vamos a fijarnos principalmente
en un documento que es la Exhortación Apostólica Familiaris Consortio de San Juan Pablo II del 21 de noviembre de 1981, que es sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual. No piensen que por ser del año 81 es antigua. No, no, no. Todo ese documento es una maravilla que se aplica perfectamente a las realidades actuales. Junto con el siguiente documento, la Exhortación Apostólica Amor y Leticia del Papa Francisco, del 19 de marzo de 2016, sobre el amor en la familia, otra carta magna, pues las dos traen todo el magisterio anterior de la Iglesia, humano, madre, ¿no? Madre, para darnos complementariamente ese documento y el otro un enfoque muy positivo de lo que es el mundo, de lo que podemos hacer de manera preventiva y cómo responder de modo pastoral ante esas situaciones difíciles en que se encuentran hermanos y hermanas nuestras. Entonces vamos a fijarnos en primer lugar en esta exhortación apostólica. ¿Bien? Aquí vamos ahora, no, vamos a irnos, perdón, a otra página, aquí un PowerPoint, donde ponemos esto. Bien. Entonces, lo primero, estos documentos voy a ver un índice de cada uno rápidamente para situarnos. Es decir, la importancia, profundidad de la ayuda que la Iglesia ofrece y la maravilla de cómo presenta el matrimonio en la familia. Y por tanto, con esa luz, saber qué hacer para ayudar a los demás. Y también porque estas dos exhortaciones apostólicas dan material, contenido muy profundo y muy bueno para todos los programas estructurados, organizados de ayuda a los matrimonios, en dificultades, en crisis y esas situaciones no matrimoniales. Es decir, convivientes, personas divorciadas que habían tenido matrimonio religioso y no han vuelto a contraer otra unión, o que se han contraído una nueva unión civil matrimonial. Pero también entran aquí las uniones de hecho, en que conviven dos personas por periodos determinados, como cesando con mucha facilidad y frecuencia con los jóvenes. ¿Bien? Entonces, el esquema general de esta exhortación apostólica es, vamos a ir viendo aquí ideas. Lo que está en rojo, lo vamos a comentar luego. ¿Bien? Entonces, la iglesia al servicio de la familia. Y aquí en esta primera parte, se nos viene a decir por qué la iglesia interviene en temas de matrimonio y familia. Dicho mal, ¿por qué se mete la iglesia en estos temas? ¿Por qué nos tiene que dar pautas? Y aquí entramos a ese tema que es más amplio, de lo que es a veces distinguir la iglesia de lo que es mi trato personal con Dios. Yo tengo a Dios a mi manera. O esas otras disyuntivas falsas, yo estoy en contra de la religión y más bien yo soy una persona espiritual, ¿no? Cuando la religión y lo espiritual van de la mano, ¿bien? Van conjuntas las dos. ¿Bien? Disculpe, padre, me temo que no está compartiendo su pantalla. Sí, muy bien, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí, efectivamente, Entonces, ahora sí, gracias. muy bien, gracias. Entonces, donde dice primera parte, son 4 partes de este documento. La primera es un análisis de la situación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, discernimiento evangélico, situación de la familia en el mundo actual, qué luces hay en nuestro mundo actual, sabiduría, una gran valoración de la libertad, reconocimiento y valoración de la mujer, muchas cosas muy positivas. Y ante esa situación se nos pide trabajar gradualmente. Bien. Luego viene la presentación, digamos, de la prevención. ¿Qué podemos hacer? Misión de la iglesia, la familia, aquí para que la tengan todo en pantalla completa. Entonces, misión de la familia cristiana, el servicio a la vida, educación, participar en el desarrollo de la sociedad, participar en la vida de la iglesia. Entonces lo pasamos porque aquí no nos vamos a detener, ¿no? Y llegamos a la cuarta parte,
que es la que más nos interesa. Es decir, la pastoral familiar con tiempos, estructuras y ajustes y situaciones actuales. Entonces, la iglesia acompaña. ¿Y cómo acompaña? Acompaña en la preparación. Esa preparación que sabemos que es remota, inmediata y próxima. ¿Qué es la pastoral postmatrimonial? Estructuras. ¿Quién da esta ayuda, este acompañamiento? La comunidad eclesial y la parroquia, la familia y asociaciones diversas e instituciones académicas, familias que ayudan a otras familias. En el ámbito pues, de no ser Piura y en otros ámbitos, en Piura y otras ciudades, existen muchas instituciones que tienen por finalidad ayudar a las familias. La boda de Caná, los retiros de Juan 23, la Asociación Raíces, ¿sí? Hay muchas iniciativas que buscan ayudar, ¿no? Y luego, instituciones académicas, Universidad de Piura, en Arequipa, la Universidad de San Pablo tiene su instituto y así, en Roma, en España, en toda parte del mundo. ¿Quiénes? Y aquí habla también obispos, presbíteros. Y por último, los casos concretos que más nos interesan, ahí nos dejan un poquito, ¿no? La pastoral en estas 5 situaciones. Matrimonios a prueba, uniones de hecho, católicos unidos con mero matrimonio civil, los separados y divorciados no casados de nuevo, y los divorciados y casados de nuevo, en un vínculo solamente civil. Entonces aquí he recogido esos textos que están en rojo, que no los voy a leer todo, pero nos van a servir para situarnos un poquito qué dice la Iglesia, por dónde ir, en qué consiste ese acompañamiento. En el diagnóstico, situación actual. No voy a leerlo todo lo que está aquí, simplemente la Iglesia al servicio de la familia. La Iglesia en los tiempos modernos ha sufrido como ninguna otra la acometida de transformaciones amplias, profundas y rápidas de la sociedad y la cultura. La Iglesia tiene derecho a oír su voz, como cualquier persona, institución que hay en la tierra. Pero somos testigos de que a la Iglesia se le ataca, no se deja hablar. En otros países, gracias a Dios no aquí, meten a la cárcel o enjuician sacerdotes o obispos que en su predicación hablan de lo políticamente incorrecto. ¿Sí? Pero ¿sí? La Iglesia, a pesar de eso, sabe que tiene el derecho y el deber de ayudar a quienes quieran ser ayudados en estos temas. ¿Sí? Bien. Por otro lado, la Iglesia entiende que solo con la aceptación del Evangelio se puede realizar la esperanza de un matrimonio feliz. Y eso significa un trato con Dios. Es una de las razones por las que encontramos muchos matrimonios que se separan y se rompen porque no tienen la fortaleza de la gracia que ayuda a que lo humano se sobrenaturalice y da sentido a la vida y a las alegrías y penas. Esa gracia que nos hace tener actos que se notan. Una persona se hace más tolerante, está más alegre, más servicial, más sacrificada, cuando está con Dios y con la gracia de Dios, que una persona que no lo tiene. Su horizonte se achica y entonces no entiende otra solución que cortar. La Iglesia es realista, estamos en el punto 4, necesidad de conocer la situación. Es decir, la Iglesia no cambia la doctrina, no cambia la moral. Necesita conocer el contexto al cual aplicar la doctrina y la moral de siempre, porque el Evangelio y Cristo no cambian. Los medios de salvación no cambian, pero hay que actualizarse. El Papa Francisco en esto es duro a veces. Nos remueve, golpea con sus expresiones muy claritas para salir de lo que siempre se ha hecho así, siempre se enseñó lo mismo, y también para no imponer. No estamos ya en una sociedad donde de arriba abajo damos doctrina, moral e imponemos. Y menos aún manipular asustando a la gente, ¿no? Si no hacen esto, se condenan. Frase parecía que poca gente la usa, pero puede ocurrir. Situación de la familia en el mundo de hoy. Y aquí el Papa relata, recoge aspectos positivos.
conciencia más viva de la libertad personal, mejor calidad en las relaciones interpersonales, promoción de la mujer, se sabe más de la procreación responsable, la educación de los hijos, conciencia, desarrollar relaciones entre familias que se ayuden, etc. Y lo negativo, degradación de algunos valores fundamentales. Por ejemplo, equivocada concepción teórica y práctica de la independencia en los cónyuges. Nos encontramos personas que se casan y que quieren mantener actitudes, costumbres, como si fueran dos solteros. Una equivocada concepción de independencia monetaria, económica. Yo mi plata, tú tu plata, tú pagas el colegio del niño, yo el de la niña, tú pagas la luz del teléfono, en fin, en planes, él con amigos, ella con amigas, muy frecuentes, y que a veces esos planes no ayudan porque son fuentes de tentaciones, etcétera, ¿no? Y graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad padres-hijos, también es otra cosa negativa, mucha permisividad, mucho consentimiento económico, engreimiento, padres que regalan mucho a los hijos para suplir el tiempo que no le dedican, porque el mundo está más complicado. En fin, la plaga del aborto, etc. En la base de lo negativo, ¿qué está? Errónea y corrupta concepción de la libertad. ¿Bien? En países del tercer mundo, a veces carencias económicas que dificultan que hay que trabajar los dos y mucho. Y en los países ricos, excesivo bienestar, mentalidad consumista, que genera angustia, incertidumbre y también es ocasión. Yo recuerdo una anécdota de dos novios que antes de casarse, cada uno tenía un buen trabajo y juntaban dinero. Tenían ya su apartamento, lo necesario, tenían un buen fondito para ahorrar. Se casaron y comenzaron las peleas en qué utilizar la plata. Y comentaban con cierta gracia y pena. Cuando juntábamos la plata y trabajamos mucho y nos sacrificamos para un buen fondo, estamos muy contentos, muy unidos. Y ahora que tenemos más de lo necesario, vienen los problemas. Eso ocurre. Prevención. Entonces, la iglesia nos anima a prevenir. Hay que, decía San José María Escrivá, hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Pues esta es la idea, ¿no? Muchas de las instituciones que ayudan a matrimonios no ayudan solo cuando están en crisis o dificultades, sino les ayudan a fortalecer todo lo que hemos dicho para que tengan ellos los recursos y medios para afrontar todo aquello y para fomentar lo positivo, que les una, que se quieran, que se comprendan, que haya diálogo, que maduren. Muchos jóvenes se casan hoy con una madurez quizá no la más adecuada para el matrimonio, pero madurar antes. Dice aquí el número 65, que la iglesia no se limitará solamente a las familias cristianas más cercanas, sino hay que abrir horizontes hacia el conjunto de familias en general y en particular hacia aquellas que se hallan en situaciones difíciles o irregulares. De manera normal, uno tiende a juntarse con personas semejantes. Entre otras cosas, para que los hijos se relacionen con otros jovencitos o niños de familias semejantes a las nuestras, para que haya un ambiente positivo donde crecer de manera sana. Y tendemos a dejar de lado un poquito a las familias con situaciones irregulares o difíciles, para que no se contagien, para que no hagan preguntas incómodas, etc. Pues no. Yo no digo que haya que hacer toda una cosa que perjudique a los hijos, no, pero no cerrar las puertas cuando tenemos un familiar que se ha divorciado, que está casado o solo convive civil, se ha casado civilmente o solo conviven. ¿Los invitamos o no al cumpleaños de la mamá? Pues hay que invitarlos. Antiguamente era no los inviten, no, hay que invitarlos. La invitación no significa que estamos avalando unas cosas que objetivamente no están bien o no hacen felices a las personas y trae consigo muchas consecuencias negativas, sino que abrimos las puertas como iglesia que somos todos y nuestros corazones para
que encuentren lugar en nosotros. Y estando cerca de nosotros, poder orientar y ayudar. Y por otro lado, una acción pastoral progresiva, acompañando paso a paso a las personas, pero situándonos en su realidad. La experiencia que tenemos en los tribunales y como sacerdotes es amplísima. Las personas que terminan separadas, divorciadas y vueltas a casar o no, pues lo han hecho todo aquello sufriendo mucho, con grandes dudas y sintiéndose entre la espada y la pared, tanto en el aspecto religioso, en el aspecto familiar, en el aspecto social. ¿Sí? Entonces, hay que acompañar con prudencia, cada caso es cada caso. Prevención, preparar. La preparación remota. Muchos jóvenes y niños ya no tienen o no han tenido en sus hogares, en sus ambientes, la imagen y presencia de papás que se quieren, que discuten, se reconcilian, que aman, se aman entre ellos y a los hijos, de abuelitos, etc. ¿no? O en el ambiente actual están rodeados pues, de muchas películas, mensajes que relativizan tantos valores humanos y cristianos. ¿Sí? Hay que darles mucho positivo y razonar. Un ejemplo. Hoy los jovencitos y jovencitas desde sus 12, 13 años en adelante ya se preguntan muchas cosas, ven muchas cosas y tienen a veces miedo de hablar con los papás porque, esos temas les molestan, me callan. No sé, supongamos un chiquillo de 13 años, 12, que pronto descubre ya la pubertad, va cambiando, y por las películas y cosas que oye, de pronto se perturba, porque un día se fijó en un niño o un joven de su edad y le gusta. Claro, pero ¿cómo hablar? Y luego concluyen erróneamente, porque eso es lo que ven en las películas, entonces dicen, creo que soy bisexual, creo que me gustan los chicos y las chicas. Tratan de hablar con mamá, papá, mamá, ¿qué cosa es ser bisexual? Eso no se habla en casa, ¿verdad? Exagero porque yo creo que no se hace, pero qué bueno que pregunte el hijo, ¿no? La preparación remota es todo esto. Películas, que los chicos puedan ver y preguntar muchas cosas. Bueno, la preparación próxima, cursos para novios, donde haya un curso 1, un curso 2, qué sé, pero académico, ¿no? Y otros tipos de ayudas. Matrimonios jóvenes que ayudan a los novios. Y la preparación inmediata, las clases últimas, un retiro, etc. Y la pastoral postmatrimonial. La iglesia hace muchos años anima esto. Tanto las parroquias, otras instituciones y de modo individual, parejas de esposos que de manera propia, con su propia iniciativa, se dedican a acompañar a una u otras parejas que se quieren casar o se han casado. Perdón, que se han casado. Esto vale sobre todo, dice aquí el Papa, para las familias jóvenes, las cuales encontrándose un contexto de nuevos valores y nuevas responsabilidades están más expuestas, especialmente en los primeros años de matrimonio, a eventuales dificultades. ¿Bien? La parroquia, una función importantísima en esta pastoral, la familia, importantísimo, y la asociación de familias y para las familias. Situaciones irregulares. Pasamos. Que es aquí vemos estas 5 realidades un poquito más. ¿Sí? Dice aquí el Papa Juan Pablo II que se va difundiendo, por desgracia, entre los católicos con no leve daño. Cada vez más nos encontramos con lo que hace unos años, 40, 50 años era muy raro, en esta realidad más frecuente. Matrimonios a prueba. En general, esto se aplica más en comunidades donde se respeta y se asume que uno pudiera vivir con otra persona y probar si él va bien. Pero en forma no formal ocurre cuando 2 enamorados son novios que no viven juntos, hacen un paseo a otra ciudad y entonces ahí duermen en hoteles y para ahorrar o por lo que sea, duermen juntos, ¿verdad?
matrimonio, pero a ver cómo nos va. ¿Cómo nos va? O las relaciones prematrimoniales. ¿Bien? Es un tema que está creciendo mucho y que dice, será muy útil preguntarse acerca de las causas de este fenómeno, incluidos los aspectos psicológicos, para encontrar una adecuada solución. ¿Qué ocurre? Familias que educan muy bien a los hijos, valores, explican las cosas, hay diálogo, pero a la hora caen en esto. Bueno, hay que tener paciencia y seguir adelante. Convivientes. Se está dando el caso doble, pues, de muchos años de gente sencilla que quizá no tiene el dinero, piensa que es muy caro casarse y conviven. Pero cada vez más frecuente jóvenes que antes de casarse conviven, luego viene el matrimonio civil y pueden o no seguir conviviendo hasta el religioso. Hay un miedo, ¿verdad? Hay que ir a ese fondo. ¿Qué está ocurriendo? Incluso qué aspectos psicológicos puede haber, inseguridades y otras realidades. Católicos unidos con mero matrimonio civil y que no se han casado por la iglesia, buscando el reconocimiento público. Bueno, hay que también entrar a fondo. ¿Qué ocurre? Insisto, la idea, como le dije hace un momento, no quedarnos solo en el trato preventivo y de ayuda postmatrimonial de las personas que hacen las cosas bien, porque si no, nuestro horizonte se va achicando cada vez más. Y la iglesia no es eso. Es decir, pensemos países como Holanda y países nórdicos de Europa y tantos otros sitios, mundo desarrollado, donde la cantidad de personas que vive bien, el enamoramiento, noviazgo y matrimonio, cada vez más chiquito. Y los católicos cada vez menos. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, Ratzinger, le preguntaron cómo se imagina la iglesia a futuro, en pequeñecida, muy achicadita. Ya está pasando en otra parte del mundo. Pero ese resto, ese poquito será, si es fiel, etcétera, la savia que va a ir ayudando a los demás y cambiar la sociedad. Pues nosotros que todavía no estamos en esa situación tan extrema, abramos. No vayamos solamente a ayudar, a acompañar y darles medios formativos a las personas que hacen las cosas bien. Porque si no, eso no es la actitud ni de Cristo ni de la Iglesia. Exige más trabajo y más paciencia, pero es la manera de curar la sociedad y pensando en nuestros hijos que encuentren una sociedad más sana. Más difícil los separados y divorciados, casados de nuevo. Pues porque estas personas recién a este nivel de los divorciados no pueden recibir los sacramentos. O sea, hay que decir que en el caso anterior, los los separados y divorciados no casados de nuevo, arrepentidos, sí pueden acercarse a los sacramentos. Y la pastoral tiene que hacer ayudarles en lo posible que sigan en esa realidad, que no, aunque tengan una necesidad afectiva muy grande, que no entablen lazos afectivos con personas del otro sexo. Que aunque digan solo un amigo, solo una amiga, no. Hombre con hombre, mujer con mujer. Es la mejor manera de recibir consuelo. Y luego la familia propia y otras familias recibir, esforzándose, superando dificultades. Ejemplo, una mujer divorciada por culpa propia o víctima, porque no quería divorciarse, quiere salir, tener otras personas, ir a comer acompañada. Y claro, puede resultar que otros matrimonios no la llaman a salir a comer cuando son solo parejas, porque claro, están 3 parejas y ella solita. Y no le invitan, ¿por qué? Porque la pobre, como está solita, no vaya a ser que se meta con mi esposo. Hay que ver cómo superar esos temores o peligros, pero hay que ayudar a esas personas, ¿bien? Que están haciendo una cosa muy meritoria, que es no buscar otro amor humano para mantenerse bien con Dios y con los demás. Los casados, de nuevo civilmente, titula el Papa con una plaga, aumentando cada vez más y más y más. Exigen más ayuda todavía. Por su propia condición se sienten expulsados o excomulgados de la iglesia y eso no es verdad. Pero como en su conciencia le dice que algo no está perfectamente bien en haber entablado una relación afectiva con otra persona, vivir y me he casado,
civilmente, tienen un dilema interior y se sienten mal. Y cuando uno se siente mal, sin darse cuenta, busca culpables. Siempre. Me duele el estómago, que he comido mal. Estoy molesto, ¿quién me ha molestado? ¿Quién me ha tratado mal? ¿Qué está ocurriendo? Pues las personas casadas de nuevo solo civil experimentan este dolor y erróneamente piensan que es porque se les excluye, se les maltrata. Antiguamente quizás se hacía eso un poco. Actualmente pienso que mucho menos. Pero sí tienen que notar un cariño por nuestra parte porque necesitan mucho cariño. Tienen que ver actos positivos de acogida en la iglesia y en las familias, y en los amigos y amigas. ¿Bien? Porque hay que ayudarles a la salvación. Hay que hacerles ver que si procuran rezar, ir a misa, formarse, bautizar a los hijos, llevarlos a las catequesis, ayudar en temas sociales y de solidaridad, que confíen en Dios, ¿verdad? Y en algunos casos, como son muy jóvenes y se les puede solicitar que vivan en casas distintas, una separación real, o en camas distintas, o en habitaciones distintas, con excusas amables hacia los hijos, que ¿por qué duermen en camas Sí, o habitaciones ahora le distintas? digo. Bien, y entonces, importante, Padre, me ¿no? temo que Acompañar. estamos Sí, en la necesidad de los últimos 5 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces aquí era un texto largo que ya lo terminamos, ¿bien? Porque ya lo he dicho yo con mis propias palabras. Ahora vamos a ver entonces ya muy rapidito esto. Voy a ver otra cosa aquí. Ya, aquí vamos a compartir. Solo me voy a quedar entonces en la parte del índice, ¿bien? Este es el documento del Papa Francisco. El tema de fondo del Papa Francisco en esta exhortación apostólica Amor y Leticia es el amor. Todo lo que hemos dicho en la primera, pero muy bien dicho y muy bien desarrollado. Complementa al documento de San Juan Pablo II. Igual, situación actual, desafíos. Viene aquí la parte preventiva, experiencias pastorales, etcétera, ¿no? Y luego viene qué hacer. Acompañar, igual los primeros años de la vida matrimonial, acompañar después de rupturas y divorcios, situaciones complejas, gradualidad, otra vez como hizo Juan Pablo II, lo desarrolla más, discernir. Y aquí el Papa desarrolla algo que Juan Pablo II menciona, pero lo desarrolla más el Papa Francisco, que es atender a la conciencia de las personas que están en estas situaciones irregulares no matrimoniales. Matrimonial, no sacramental. La conciencia no es la última palabra, más bien no es autónoma, de modo que caigamos en relativismo. La conciencia no genera normas morales. La conciencia no puede innovar. Lo que hace la conciencia es iluminar los actos concretos según normas objetivas de la ley natural y otras. ¿Bien? Entonces, pero el Papa dice, hay que atender más a la conciencia. Hay que entrar al por qué ocurrió, por qué se llegó a esto, qué hay en la raíz, para que la persona se cure. Y entonces hay que acudir a ayudas también de médicos, etc. ¿Bien? Entonces, con esto dejo de compartir, así rapidito, y les animo a todos que conozcan estos documentos, incluso que sean materia de estudio serio, paneles, debates, presentaciones, cada capítulo de estas dos encíclicas, son apostólicas, vistas juntas. Da para mucho, pero hay que entrar al fondo. ¿Bien? Y por último, yo quería que nos fijásemos en este último documento. Entonces, aquí hemos dejado ya de lado a los documentos y quería fijarme una experiencia intrajudicial. Es decir, también aquí responder, ¿están excomulgadas o condenadas las personas divorciadas o ultracasar? No.
Pueden estar en gracia y recibir el sacramento de la confesión, Eucaristía, unción de enfermos. Pueden estar en gracia, no lo sabemos, pero como no sabemos, no pueden acercarse a los sacramentos. ¿Bien? Pero sí se les ayuda a que a pesar de no tener los sacramentos, puedan estar muy cerca de Dios y confiar en Dios en salvarse. ¿Pueden ir a misa, rezar a Dios, participar en la vida parroquial? Sí. ¿Pueden ser felices en la tierra? Sí. ¿Tener la esperanza de un cielo prometido? Sí. Y el argumento intrajudicial es una cosa muy bonita, que paulatinamente en España se está incorporando y ojalá podamos tenerlo aquí, que es en paralelo con el juez, el defensor del vínculo, el promotor de justicia, etcétera, es decir, toda la parte procesal canónica, detectar desde el principio la llegada de esas personas o en cualquier momento del proceso que necesitan ayuda psicológica, jurídica, canonista, médica, de cualquier tipo. ¿Bien? Entonces, es lo que en España le llaman servicio de acompañamiento y mediación intrajudicial canónica, en paralelo y sin interferir con lo canónico. Y el proceso canónico no interviene en este acompañamiento. ¿Qué tiene? Me salto, lo marco. Es una colaboración con la pastoral familiar de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿De qué se trata? Acompañamiento espiritual, facilitar sacerdotes que ayuden a las partes, poner paz, que no se peleen, porque cuando llegan en una situación conflictiva y de enfrentamiento, perjudican el proceso canónico, que tiene que llevar con objetividad a la verdad de qué ocurrió. Un acompañamiento jurídico, tanto canonista como civil, psicológico y psiquiátrico, para los que lo deseen, y de mediación, es decir, de ir tratar de acercar a él y a ella, que pueden llegar de una manera muy conflictiva al tribunal eclesiástico, para que bajen tensiones, puedan comenzar a hablar con mayor respeto y puedan colaborar por ellos mismos y por los hijos. ¿Bien? La mediación puede llegar, por ejemplo, al colegio del niño, al que no dejan llegar al papá, porque judicialmente civil le han prohibido, y tratar de mediar para que mejore la situación. Muy bien, aquí hay algunas preguntas, pero las dejamos. Quería terminar con una oración a la Sagrada Familia del Papa Francisco, de la Exhortación Apostólica Amor y Leticia. La leo yo en voz alta, pero si lo desean, se unen conmigo en silencio. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más hay en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Padre Ricardo y Padre Arce. Voy a pasar rápidamente a las preguntas porque hay muchas y algunas son coincidentes. Y me parece que respondiendo a uno de los participantes vamos a resolver la duda de varios de ellos. Entonces, voy a comenzar diciéndoles esta. Sabiendo que el matrimonio católico es indisoluble, nos la presentan desde México, y la validez es considerada jurídicamente como la legitimación y producción de efectos jurídicos de cualquier institución, obligación o contrato, mas no la existencia de los mismos, ¿no es mejor y más ajustada la terminología de hablar de inexistencia del matrimonio en vez de nulidad matrimonial? Creo, Padre Ricardo, que se la plantean directamente a usted. ¿No sería mejor hablar de la inexistencia que no de la nulidad? Ok, sí, muy bien. A ver, técnicamente, viendo a un aspecto más académico, se diferencian, de hecho. ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de la invalidez, estamos hablando de que uno de los elementos esenciales del matrimonio, digamos, para que se establezca la estructura, vamos a utilizar esos términos más técnicos del matrimonio como tal, o no se ha dado, o tiene un vicio, o sea, es insuficiente. O sea, por ejemplo, una persona que, los contrayentes, uno que tiene una incapacidad, ¿no?
Entonces no es que falte la persona, sino que es incapaz, con lo cual no puede producir, porque tiene esa falta interna, no puede manifestar un consentimiento válido, porque no se da cuenta de lo que significa entregarse, no puede, ¿no? Entonces, en unos casos no existe, en otros casos hay un vicio, es insuficiente. Por eso se habla de invalidez, porque como es inválido, no produce efectos jurídicos, ¿ok? En cambio, en el caso de la inexistencia es, por ejemplo, si falta un presupuesto, digamos, en lo más esencial. Por ejemplo, en el caso en el cual, voy a poner un caso que no es hipotético, sino que ha pasado, ¿bien? En el cual se casen dos personas del mismo sexo por la Iglesia Católica, ¿ok? Es un caso en un país nórdico, se casaron, el párroco, digamos, por una cuestión sentimental, pues decidió casarlos, ¿ok? Y después uno de ellos, pues, se enamoró de una chica. Bueno, ellos terminaron, se enamoró de una chica, y entonces eran católicos y quería casarse con ella por la iglesia, pero se da cuenta que tiene un matrimonio. Esto que parece una cosa hipotética, no, es verdad. Y entonces le dijeron, ve a un tribunal eclesiástico. Entonces fueron al tribunal eclesiástico y el tribunal eclesiástico dijo, el matrimonio es nulo. Sin embargo, digamos, la pareja de este señor apeló. Entonces, en la segunda instancia, el tribunal dijo, bueno, que nos encontramos con un caso muy curioso, porque estamos hablando de la nulidad de un matrimonio entre personas del mismo sexo, que en la Iglesia Católica no puede darse. Entonces, elevaron una consulta a la Signatura Apostólica, que es uno de los tribunales del Papa, diríamos en este caso actuaría como un órgano de consulta, pero que tiene jurisdicción. Entonces dijo, este caso es un caso de inexistencia, no es de invalidez del matrimonio, de nulidad matrimonial, sino que es inexistencia. ¿Por qué? Porque falta uno de los cónyuges, porque el matrimonio es entre un varón y una mujer. Además, un jalón de orejas al párroco y en el tribunal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre inexistencia y la nulidad matrimonial. Excelente. Ahora una para el padre Arce. Dice aquí, hace poco he leído que el proceso es gratuito, pero al ir al arzobispado me dijeron que gastaría 2.000 soles aproximadamente. La pregunta de este participante es si es una persona con pocos recursos, ¿no podrá tramitar su nulidad? Sí, bueno, a partir del Papa Francisco y del último documento, la Mitis Iudex Dominus Jesus, es gratuito el proceso. Pero evidentemente hay unos gastos. Entonces, a las personas que llegan se les dice, el proceso es gratuito, pero sepa que hay gastos, personas que vienen, todo tipo de cosas. Y entonces, si usted lo desea, nos vendría muy bien una colaboración. ¿Cuánto? Lo que usted desee. Mire, otras personas dan, por ejemplo, 1.000 soles, 1.500 de vez en cuando. Usted, si quiere, nos dice una cantidad y si quiere, ayuda como pueda, ¿no? Entonces, es así. Una persona pobre puede no pagar nada y hay muchos casos que no pagan nada, ¿sí? Pero también quiero decir que hay muchos casos en que, muchísimos, en los que la gente más pobre da más que las personas que no son tan pobres. Personas que tienen 2 carros, 3 carros, no tengo plata, yo solo puedo dar 300 soles. Y esa señora que viene con mucho esfuerzo desde Tambo Grande y que vive de no sé qué, dice, yo comprendo que hay mucho trabajo y gastos y da 1.000 soles, ¿sí? Gracias, padre. Otros han hecho esta pregunta. Si una de las partes no había hecho la confirmación, no sé cuál de los dos quiera responderla. Padre Ricardo. Sí, ok, perfecto. Claro, esto, por lo que también he leído un poco, surge a partir de del tema del bautismo, ¿no? Entonces, claro, es distinto aquí, porque si no hay bautismo, justamente la persona no se da este sacramento que es el de iniciación, justamente para que pueda haber el sacramento del matrimonio. O sea, lo que hace que el sacramento del matrimonio sea sacramento es justamente la calidad de bautizado, ¿ok? Entonces, si falta el bautismo, no ha surgido un matrimonio. En cambio, la confirmación es un sacramento que está muy unido al bautismo, ¿eh? Sin embargo, que es distinto, ¿no? Es, por supuesto, un requisito que se suele dar, solicitar para poder contraer matrimonio, pero no es un requisito para la validez, ¿ok? Obviamente es importante porque así de ese modo se complementa esa vocación cristiana, las gracias propias también del sacramento de la confirmación, ¿no? Y se espera eso, ¿no? Que alguien que va a
vivir la vida matrimonial, pues haya recibido ese sacramento de la confirmación. Pero no es un requisito para la validez. O sea, uno, digamos, en teoría, ¿uno podría casarse sin la confirmación? Sí, teóricamente sí. Excelente. Y aquí tengo otra. Me dice, buenas tardes. ¿Qué ocurre en el caso de que un matrimonio es válido, pero una de las partes decidió tener otra familia y abandonar a la persona? ¿La esposa tendrá la oportunidad de enamorarse de otro varón? Les planteo esta, pero muy similar a esta, hay otras 3 o 4 preguntas que suceden en estos casos. No sé si el padre Arce nos quiera Sí, muy dar bien. esta respuesta. Sí, recordemos que las nulidades se dan cuando uno estudia qué ocurrió al momento de la boda, ¿no? Entonces, una infidelidad o sucesivas infidelidades de por sí no implican que haya sido nulo el matrimonio. Y así otro tipo de situaciones, ¿no? Distinto es que se pueda demostrar que esa persona en el momento de la boda excluyó el matrimonio o la fidelidad. Es decir, uno con una, para siempre, ¿no? Que esa persona en su concepción se puede mostrar que no tenía eso adentro, que él consideraba que el matrimonio era compatible con tener otras personas, pero como concepción se podría dar una nulidad. Las dificultades o un matrimonio fracasado no necesariamente es nulo. Y tenemos de Diego Torres la pregunta inversa. ¿Qué sucede cuando una pareja recibe el sacramento del matrimonio siendo conscientes de que existe algún vicio o un impedimento, pero viven su vida de pareja con una gran sacramentalidad, sabiendo que mantienen este impedimento que puede ser causal de nulidad? ¿Habrán recibido la gracia del sacramento? Nos la preguntan desde Costa Rica. ¿Para Ricardo o yo? Al padre Ricardo. Sí, Bueno, sí, perdona, ¿podrías repetirme la pregunta porque hubo una interrupción en la señal? Ya, ¿qué sucede cuando la pareja recibe el sacramento conociendo que tienen alguna causal, un vicio o un impedimento, pero viven su vida de pareja con una gran sacramentalidad? Ese sería entiendo, Sí, preguntan, así es. ¿es una causal de nulidad? Claro, 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 muy bien, muy bien. Sí, bueno, en ese caso, cabe la posibilidad, porque como plantea en la pregunta, hay una voluntad matrimonial, en el sentido de que, mira, queremos, y de hecho han vivido así. Sin embargo, hay un vicio. Bien, vamos a utilizar el término técnico, ¿no? Hay un vicio, hay un problema allí. Son conscientes ambos, o a veces puede ser solo uno de ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Cabe la posibilidad de la sanación. Es decir, si ellos mantienen esa voluntad de, de matrimonial, se puede dar la sanación, es decir, que vuelvan a manifestar ese consentimiento matrimonial. Ya justamente con esa corrección. Por ejemplo, imaginemos que al casarse uno de ellos había excluido la fidelidad, ¿no? Entonces estamos ahí en el caso de justamente un matrimonio que tiene un vicio, ¿no? Entonces, pero en la convivencia, en el modo como están viviendo, se dan cuenta, bueno, que realmente pues, quiere vivir con ella, se arrepiente de ese error que cometió. Entonces, se puede emitir otra vez el consentimiento. En algunos casos se subsana, dependiendo del tipo de vicio, se subsana. Pero que es muy importante justamente que ellos mantengan esa voluntad de vivir del matrimonio. Es como volver a casarse, ¿no? O persistir en ello, ¿no? Entonces, pero hay que ver exactamente en qué consiste ese vicio. Por un tema más de tipo formal, por un tema de consentimiento, una de las propiedades. Gracias, padre Ricardo. Y aquí una que viene desde sí. México y se la vamos a hacer al padre Arce. Buenas tardes, saludos. Mi pregunta es, ¿en qué momento un divorciado vuelto a casar puede recibir la Eucaristía? ¿Cuál es el criterio para ese discernimiento? Hay otras muy relacionadas con esta misma Semejante. figura. Sí, pues es un tema siempre actual y siempre doloroso, porque nos encontramos personas como esta persona en México, que quizá tiene a alguien cercano, que sí quieren tener vida sacramental plena, pero se encuentran con la disyuntiva, ¿no? Es decir, de que tengo una situación objetiva que la iglesia me dice que no estoy plenamente capacitado para recibir la Eucaristía. Entonces, hay una noción que la dice la iglesia y los dos papas en estos documentos, que cuando las personas ya tienen una cierta edad, hoy lo que es cierta edad es muy amplio, puede ser personas de 60 años, 70, no lo sé, pero cuando están con la capacidad personal de prometerse y a Dios, entre ellos y a Dios,
de no tener trato íntimo y de vivir lo que se ha dado a llamar tradicionalmente como hermano y hermana, cuando la situación es insalvable en el sentido de que no se pueden separar, tienen hijos, llevan 25 años o lo que sea, ¿no? Es lógico que se mantengan juntos. Y entonces se les pide eso, si están dispuestos a dormir en camas separadas, cuartos separados, pero en la casa, para que se ayuden mutuamente y hacen ese compromiso de no tener trato íntimo, aunque de vez en cuando puede ocurrir. El mismo es algo semejante como dos enamorados o dos novios, que quieren hacer las cosas muy bien, pero han tenido ya sus tropezones, se confiesan y de nuevo y hablan entre ellos, oye fulanito, oye fulanita, ya pues que mira, no sé qué, ¿no? Claro que quieren vivir bien. Entonces, si esas dos personas logran eso, a los más jóvenes no se les pide porque es muy difícil que lo puedan lograr y uno de los dos podría sentirse muy maltratado, excluido y buscar una satisfacción afectiva o sexual en otro lado. Entonces no se les puede pedir. Entonces los que logran hacerlo no tienen que publicitarlo y se les dice pueden comulgar, pueden confesarse, pueden tener vida sacramental. Si no lo pueden asumir con paz y serenidad, pero paz, se les invita a que hagan comuniones espirituales en cuanto a la Eucaristía, que los teólogos siempre han dicho que una comunión espiritual recitada con piedad y fervor, de verdad, se obtiene la gracia correspondiente a una comunión eucarística. Ya están los dilemas, ¿no?, un poco teológicos, de si la gracia ya inhibe en el alma, o sea, inhiere en el alma, o queda en suspenso. No sabemos, es un misterio, Dios lo sabe. Pero esa persona se queda con la tranquilidad que no estoy violentando la comunión. Hay que recordar una palabra de San Pablo. El que come el cuerpo de Cristo o bebe la sangre de Cristo sin las debidas disposiciones, come y bebe su propia condenación. ¿Para qué forzar las cosas? Si tengo la comunión espiritual y de corazón me confieso con Dios. Y le digo, Señor, de verdad me arrepiento. Yo no puedo resolver esta situación. Me excede. No estoy en mis fuerzas. No puedo dejar a esta mujer y no puedo, por las consecuencias negativas graves que ocasionaría, prometer no tener trato íntimo. Me atengo a tu justicia, Señor, y a tu gracia. Bien. Pero sí, lo que hay que evitar es legislar por propia conciencia. Yo pienso, yo quiero mucho a Dios y Dios me quiere, entonces comulgo. No, no hay que jugar con cosas sagradas y serias. Y les planteo la última. Yo creo al padre Ricardo, está en las causales del 1095. Hay varios que han preguntado por causales de enfermedad psicológicas conocidas antes, después. Me preguntan, le leo específicamente esta, una consulta. Si una persona se casa con otra conciencia de que tiene el que será su esposo una fragilidad psicológica o psiquiátrica, pensando que es posible el matrimonio, pero en el camino se da cuenta que es imposible, ¿cuál sería causal de nulidad a pesar de que conocía con anterioridad la existencia de esa enfermedad? Claro, ok. Bueno, ahí en primer lugar habría que ver qué tipo de enfermedad es, ¿no? Y cuál es el grado de esa enfermedad, ¿no? Porque hay también que diferenciar en qué momento se da. Si la persona con la que se casa y la tenía en el momento de casarse y justamente era grave, psicológica, que no le permitía justamente, por ejemplo, darse cuenta de lo que estaba haciendo, de las obligaciones que contraía, también era que haría inválido. Entonces sí, estaríamos en un caso de una invalidez, diríamos por el 1095. Luego habría que ver en concreto qué es. Puede ser también un tipo de enfermedad que sea por episodios, por momentos. Incluso se dan casos en los cuales en el momento de casarse no se manifestaba la enfermedad, estaba latente, sino que de manera posterior, después de haber contraído el matrimonio, se desencadena, ¿no? Entonces yo creo que aquí es muy importante, por eso también es uno de los medios probatorios que se dan en los procesos son los peritos, la pericia psiquiátrica, que es muy importante, ¿no? Entonces allí se va a examinar, se va a estudiar a la persona, se hace esta pericia para ver en qué consiste esta enfermedad, este problema psiquiátrico, y ver y además cómo ha afectado. Porque en efecto también podemos encontrar que una persona puede tener, por ejemplo, cambios bruscos en la personalidad, en el ánimo, en el carácter, pero que no
no infieran justamente en su capacidad para casarse. Sí tendrá problemas luego en la convivencia, ¿no? Pero ya son cuestiones que se pueden tratar de otro modo, ¿no? Pero hay que ver, creo que si se han dado al momento de casarse, si se han dado de manera posterior, y la gravedad y qué tipo de enfermedad es. Gracias, padre. Yo, para cumplir estrictamente el horario, voy a entregar la palabra a Gloria, la directora de la maestría, porque hay muchas otras preguntas y tienen que ver con cuestiones que efectivamente se ven dentro de la maestría, se puede recibir información adicional, hay personas que nos piden a dónde acudir. Al Tribunal Eclesiástico hay alguien que ya conoce de estos temas. Me consta que los alumnos de la maestría que están a punto de culminar sus estudios pues serán muy buenos asesores para muchas de estas cuestiones que son, como se ha podido dar cuenta, cuestiones que requieren de una precisión muy específica. No se puede generalizar, cada caso se tiene que ver de manera muy personal, incluso un supuesto en donde uno dice, bueno, es una enfermedad psiquiátrica y todas van a ser iguales. Pues la respuesta que nos acaba de dar el padre Ricardo nos evidencia que no, que a cada caso lo tendremos que ver con esa singularidad que requiere el saber que estamos atendiendo a una persona concreta y por tanto no vale la generalización. Por tanto, agradecer a los expositores y entrego la palabra a la profesora Gloria Guarcaya. Bueno, gracias Susana por la moderación, gracias a los padres Ricardo y padre Miguel porque nos han explicado muy bien la naturaleza jurídica del matrimonio entre bautizados y también cómo acompañar espiritualmente a las personas que están experimentando una situación irregular. Bien, simplemente para cerrar el panel, quería agradecer a las más de 230 personas que se han conectado a escucharnos, decirles que vamos a publicar esta conferencia en nuestras redes sociales y que también, por supuesto, hemos abierto ya la convocatoria para la segunda edición de la maestría en matrimonio y familia. Quiero compartirles algo, pero no sé si se ve bien o se está colgando. La maestría tiene una modalidad semipresencial, es decir, el 70% de los contenidos son virtuales y el 30% de los contenidos son presenciales. Hemos previsto que las clases presenciales sean cada 4 meses para favorecer el desplazamiento de alumnos que viven en otras ciudades que no sean Piura o Lima. Tenemos 2 promociones en paralelo, ¿no? Alumnos que vienen a estudiar a Piura y alumnos que reciben las clases en Lima. Y el vernos cada 4 meses pues puede facilitar que también vengan alumnos de fuera del Perú a recibir las clases presenciales. Ahí tienen los datos para contactarnos en caso de que requieran mayor información. Bueno, lo importante es que esta formación específica, ¿no?, de nivel de posgrado pues puede ayudarnos no solamente a mejorar nuestra propia condición familiar a través de un conocimiento especializado, sino también a fortalecer la unidad familiar desde nuestro propio campo de trabajo, porque es una maestría con un enfoque interdisciplinar dirigido a las personas que vengan de cualquier profesión, que tengan un bachillerato universitario y que desde su campo de trabajo, sin desviarlos de su campo de trabajo, puedan aportar a este fortalecimiento de la familia, ¿no? Adquiriendo nuevas capacidades para la consejería, para la orientación familiar, para la docencia e incluso para la investigación. Entonces tenemos estos datos que les dejo para que nos contacten y además decirles que como estamos muy interesados en tener nuestro propio cuerpo teórico de los estudios de la maestría, pues venimos publicando una serie de libros que forman parte de los cursos de la maestría y que también pueden adquirir en esas páginas web que están adjuntas. Bien, gracias nuevamente Susana, padre Miguel, padre Ricardo. Yo creo que se nos ha quedado corto el tiempo para contestar todas las preguntas. De repente va a ser necesario un panel parte 2 porque hay preguntas muy específicas y creo que esto ha significado probablemente un motivo de esperanza para muchas personas, sobre todo para tener una luz de saber por dónde empezar, ¿no? A quién acudir y dónde buscar información, ¿no? Usted, padre Miguel, ha citado dos documentos que son claves, Familiares Consorcio y Amoris Laetitia, que podemos empezar a leer para tener un conocimiento más claro de lo que significa.
No sé si ustedes quieren despedirse, yo me quedo hasta aquí, pero si ustedes quieren despedirse de las personas que todavía nos están acompañando. Sí, pues yo quiero agradecer también a todos los presentes, bastantes personas, y para el que le interese y que vive en Piura, porque hay de varias ciudades y países, pueden acudir al tribunal a buscar información. O a mí mismo me pueden pedir información. Yo, si les parece, les comparto mis datos, el correo y mi teléfono, ya que pueden acudir con toda libertad. ¿Bien? Aquí lo tienen. Bien. Lo pueden copiar y ya está. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Padre Miguel, gracias. Bueno, yo simplemente aprovecho para dar las gracias al Instituto de Ciencias para la Familia por la invitación. Y sí, he visto que han quedado muchas preguntas. También yo por el chat aprovecho y les comparto mi correo. Ahí si desean pueden escribirme. Y estaré contento de poder responder alguna de sus preguntas, ¿no? Y bueno, nada más. Eso es todo lo que quería decirles. Yo también me despido y agradezco a todos. Espero haber podido dar respuesta. He tratado de gestionar muchas de las preguntas directamente. Disculpen las que no han podido ser contestadas, pero a través del instituto ese es el canal perfecto para resolver estas dudas que tienen. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos, buenas tardes y nos vemos en un próximo webinar. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego.